Recibimos a nuestro siguiente invitado, es siempre un placer. Disfrutad de Yatshapsut. Un aplauso para él. Desde Sanideco, bienvenido. Muy buenas tardes, Jordi, un placer estar aquí una vez más. Porque vienes de Sanideco o vienes de estar por ahí de comida. A ver, vengo de estar de comida, pero de Sanideco. Pero comida de empresa, o sea, no comida de empresa, comida de negocios. Comida de negocios, así es, siempre. Eso siempre es parte del juego, ¿no? ¿Se hacen negocios de verdad en Comilón? No en Comilones, con una paella de por medio, ahora que veníamos hablando de Arroz Daxa. Es parte del negocio. Es que la gente que a lo mejor no sabe cómo va el día a día lo ve con frivolidad. Mira, estos están siempre de comida por ahí. Claro, pero es que a lo mejor es un contexto en el que se abordan muchas situaciones. Lo que ocurre es que muchas veces lo que realmente echas de menos es comer en casa. Ya. ¿Sabes? O sea, dices, hostia, la comida de restaurantes al final, porque al final, quieras o no, o sea, dentro de mi negocio está el irme a almorzar con proveedores, irme a almorzar con clientes, irte a comer con clientes, con proveedores. Es parte del juego, o sea, es parte del negocio, es parte del día a día. Es como tener una reunión, no es como el que si es carpintero monta un mueble. ¿Me explico, no? Sí, que es parte al final de nuestra vida son las relaciones humanas. Y como relaciones humanas estás obligado a tratar a la gente de manera excepcional. Y la manera excepcional es cuando alguien viene a verte, comer con él, almorzar con él, tomarte un café con él y no simplemente esperarle en un despacho, atenderle, decirle buenos días, ¿qué tal? Cuéntame qué quieres contarme y que se vaya. Porque así no se forjan las relaciones. Entonces... Qué importante, lo que has explicado, que parece obvio, pero no todo el mundo funciona así. Cultivando esas relaciones humanas, personales, aunque de por medio lo que hay es un interés de las partes también por llegar a acuerdos, Siempre tiene que haber un máximo respeto hacia aquel al que le quieres comprar o hacia él el que le quieres vender. Al final, sin el que le quieres comprar no podrías funcionar y sin el que le puedes vender tampoco funciona. Y lo que ocurre después es que se empiezan a forjar relaciones, amistades, ya todo va mucho más allá de lo laboral, hay muy buen rollo, por decirlo de una manera, nos vamos ayudando unos a otros, cuando alguien necesita algo lo pide, y eso es lo que solo forja el hecho de respetar a todo aquel al máximo nivel, el que tanto viene a verte como vas a ver. Yo siempre lo he dicho al final. Yo recuerdo un señor al que admiro, ¿de acuerdo? Que él estaba en un cargo importante en un negocio de compras. Y yo cada vez que hablaba con él, le decía, hostia, muy amable, gracias por atenderme de esta manera. Y sus palabras eran, a mí me pagan para atender a los proveedores. Pero el mismo perfil, en otros negocios, yo no, por supuesto no voy a decir nombres, es que es lo que vas a decir, no todo el mundo. Hablar con la persona de compras es como una odisea, es como querer hablar con el mismo presidente del gobierno, es literalmente imposible. Entonces te das cuenta de que al final a las personas el que realmente luego quieres ayudar y quieres funcionar al 100% y que todo vaya perfecto, son aquellas que desde el minuto uno te respetan como intentas respetar tú. ¿Eso pasa o no tiene por qué, te pregunto, especialmente en grandes empresas? ¿No? Esto de, no, para hablar con el de compras, sí, es literal, es muy complicado acceder a un jefe de compra, a un director de compras, es complicado en grandes empresas, mientras que su negocio es atender a proveedores, conocer a los es así de claro. Simple, entonces sí, suele ocurrir, pero también en pequeñas, en medianas, o sea, al final están las personas. Porque una misma empresa puede haber en una época uno o luego otro y al final no es un tema empresarial, es un tema personal de cada persona, de los valores de cada persona, de cómo le gusta atender a cada persona y de respeto que tenga hacia los demás, que no tiene nada de malo. Es decir, personalmente, evidentemente, pues yo soy una pequeña empresa, pero aún así los proveedores están tocando puertas constantemente. Claro. O sea, es así. Y siempre hay máximo respeto hacia todos. Al final intentas atender, si tienes interés, si no tienes interés, lo comunicas, oye, mira, yo no estoy interesado en esto por X razón. O no te quiero decir la razón, pero simplemente no estoy interesado. Pero no intentar dejar pasar la cosa como si ese ruido no existiera directamente. Como si no existiera. Claro, si no existiera, que es lamentablemente vivimos en una sociedad que es lo común. Pero también nos ocurre cuando nos llega una llamada telefónica de un tío que nos quiere vender telefonía. O sea, lo habitual es o que le insulten, o que le manden a la mierda, o que tal. Y esa persona se está... No le contestes, o porque que ya te ves... cabres y tal. Y te hablo de casos de gente que conozco que es habitual. Y al final incluso hasta te lo tomas un poco con humor.
Pero hay que ponerse en el perfil de otra persona que se está ganando el pan y lo único que está haciendo es su trabajo. Habría que tener un poco más de empatía, ¿no? En ese sentido. Así es, esa es la palabra, la empatía. No tiene nada de malo tener empatía con el resto de personas. Podría ser tu sobrino, tu hijo, tu primo el que está haciendo esa llamada. Y lamentablemente, pues unas malas palabras de la otra parte puede fastidiarte el día entero. ¿En el mundo de negocios se puede o se hacen amigos también? En ese enfoque que dábamos también de las relaciones humanas y personales y del paso del tiempo, ¿se hacen amistades? Por supuesto, claro. Es lo común. Lo normal es hacer amistades. Si no... Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que en el mundo de los negocios, el único motivo por el que existen los negocios es porque se genera la suficiente confianza como para que haya negocios. Si no hay confianza, puede haber una vez, dos, pero ya no más. Entonces, esa confianza, al final, lo que forjan son grandes relaciones, en todos los sentidos. No tiene por qué ser tu mejor amigo, ni mucho menos, pero se pueden encontrar grandes amigos dentro del mundo de los negocios y puedes hacer cosas muy divertidas entre unos y no todo se limita a comprar y vender, hay mucho más allá. Y hablabas antes de ayudarse también, en momentos determinados de necesidad de uno, de otros. Eso es importante, ¿no? Quiero decir, para que en el futuro eso cala y cuando alguien te ayuda o cuando tú ayudas a alguien, sabes que esa otra persona te va a tener en cuenta cuando se necesita, ¿no? Hay que saber cuándo pedir favores. Hay que saber cuándo pedir favores, hay que tener el momento... Que eso no es malo, hay gente que lo puede interpretar. No, porque hay gente que está pidiendo siempre favores. Entonces, cuando... hay una frase muy común que dicen, cuando todo es urgente, nada es urgente, ¿no? Esa es una frase muy común. Entonces hay que saber cuándo pedir favores, hay que saber cuándo dejarse ayudar y hay que saber cuándo te pueden ayudar y cuándo no. Hay muchas veces que directamente no hay nada que hacer. Entonces, a partir de ahí, pues... Esto al final, creo que desde el primer día que vine a este programa, que ya he venido varias veces, lo dije, esto es un juego. Es que no hay más. O sea, esto es un juego que estás jugando tus cartas y día a día van sucediendo cosas y vas jugando y un día te salen unas cartas, otro día te salen otras y vas analizando un poco la situación y cuanto más juegas, pues mejor sabes jugar a las cartas. Claro, ¿qué papel juega en eso la experiencia? Claro, o sea, ¿Y cómo era el Eyad de hace... Ponle 15 años o de ahora? Nada que ver. O sea, al final, antiguamente todo te afectaba a nivel personal. A día de hoy ya las cosas suceden, las aceptas, las tratas, las arreglas si se pueden y si no se pueden arreglar, pues se quedan como están y ya está. Y no es muy interesante lo que dices también. No te lo llevas también. más allá de lo personal. Luego, antiguamente hacías locuras por solucionar problemas de la gente. A día de hoy llegas hasta donde llegas, ¿de acuerdo? Y con el que realmente pues vale la pena lo solucionas y con el que no, pues oye, pues o sea, te gustaría mucho ya, pero que no pase al nivel personal, claro. O sea, que no te afecte a nivel personal. Hay que aprender a poner límites siempre también, porque al final te comen. Entonces hay que ponerse en tu sitio, hay que poner límites, hay que saber hasta dónde llegar. Lo importante que dicen que no hay que decir que sí a todo. He rechazado muchísimas ofertas o propuestas de negocio que podía haber llegado, podía haber tenido un margen razonable o bajo, digamos, y he preferido olvidarme de ello, ¿sabes? O sea, son cosas que antiguamente no. Antiguamente veías... Decías a todo que sí, todo el trabajo que entrara... Todo que sí, incluso habíamos... ¿sabes? Entonces, al final todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Poco a poco lo vamos aprendiendo, cada día. ¿Y hoy en día cómo va la cosa? Me refiero en este momento también convulso, ya no hablo solo de Sanideco, que sí, a eso me refiero. Desde fuera, en este mundo tan convulso, y cuando hablamos de negocios entre países, una industria como el tema de la cerámica, muy condicionada también por la energía, por los costes, ¿no? Es una sensación desde fuera de poca estabilidad. Pero ¿cómo es el día a día? Sinceramente vivimos en un mundo loco, ¿no? En un mundo loco en el que hay mucha volatilidad, es todo muy volátil. No sé, creo que lo estaba hablando esta mañana o no sé si ayer, lo estaba hablando yo con un proveedor. Es que un día te crees el rey y al día siguiente te crees una mierda. O sea, al final ha llegado un punto en el que hay tanta inestabilidad
que uno no sabe hasta dónde llegar. Eso, para que la gente lo entienda, ¿a qué te refieres? Pues que un mes estás facturando una barbaridad que te da para contratar a 7 trabajadores más y al mes siguiente piensas en despedir a 2 trabajadores. Porque se ha caído porque no. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no hay una estabilidad, no hay una constancia, no hay algo que sea lineal, genera muchísimas dudas. Entonces, luego, ¿qué pasa? Cuando hay un pico de trabajo muy alto, pues evidentemente de los trabajadores están quemados. Claro, entonces piensa, hostia, tengo que contratar a más gente. Pero luego hay un pico de trabajo menor y dice, hostia, ¿ahora qué hago? Entonces todo esto genera mucha duda a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues uno no sabe. No, sinceramente, pues eso, hay que dejarse llevar, ver el final de año el resultado final y a partir de ahí, pues analizar y tomar decisiones. ¿Y cómo se gestiona eso? Hablábamos dentro del mundo de los negocios. ¿Cómo se gestiona también un equipo y cómo se le, y si se intenta y si se puede, hace partícipe de todo esto que hablas aquí en la radio, de trasladar, que entiendan cómo es esta situación, que a veces hay mucho, que a veces hay poco, que no lo sé. ¿Cómo lo afronta? Porque al final un empresario, alguien que tiene un negocio, no deja de ser, sobre todo también un gestor de un equipo y de un grupo, aparte de tener habilidad en otras cuestiones. Digamos que al final lo primero es simplemente tener unos valores claros, ¿de acuerdo? Y todo mientras que esté dentro de los valores, pues a partir de ahí, cuando hay una guía y hay unos valores y hay un entendimiento entre todos, es todo mucho más sencillo. Entonces, evidentemente, pues como todo en esta vida, ¿de acuerdo? El ser humano muchas veces pues tenemos nuestras cosas y como todo, pues hay momentos en los que pues hay dudas, se generan contextos complicados, pero a partir de ahí es seguir tomando decisiones, es invertir en unas cosas, mirar otras cosas, mirar cómo mejorar, evitar que vuelva a ocurrir, y es una toma de decisiones constante, que normalmente lo que ocurre es que las decisiones cuestan dinero, entonces hay que invertir más y ya está, no hay otra. Hablabas de la gestión del volumen de negocio y la necesidad que hay de una plantilla más amplia o menos. ¿Cómo se facilita o no eso dentro del sector de la empresa? ¿Se entiende cómo son las normativas? Porque claro, como has dicho, hay a lo mejor sectores que son más estables y más continuos, otros que a lo mejor tienen picos, idas, venidas, que no sé si se debería aplicar todo igual a cada sector. Hoy justamente está hablando yo en la comida esta que he tenido, es un amigo y cliente, que es de fuera también él, estaba comiendo con él y me decía él, es que yo lo que ocurre es que cuando miro mi facturación, cada vez facturo más. Y veo la facturación y estoy diciendo, si es que en mi vida soñaba facturar tanto, pero ¿qué pasa? Que como facturo tanto, estoy contratando a más gente, estoy teniendo más gastos, tal. Entonces llega a final de mes y digo, ¿y dónde cojones está el dinero? O sea, se factura más, pero a lo mejor el beneficio no es tanto. Lo que estábamos hablando, y yo pensaba, es que realmente creo que está pasando exactamente lo mismo. Entonces, lo que estábamos comentando y hablábamos era, hay diferentes fases, ¿no? Pues estamos en la peor fase de todas, porque está la fase inicial, que es que tú eres autónomo, que generas 20.000, pagas el 25% de 20.000 mensual, que será, pues que quedan de impuestos 5.000 o 6.000. Trabajas una barbaridad. Pero te quedan 14.000 euros al bolsillo a final de mes. Y con eso vamos, o sea, con eso el mundo es feliz. Vale. Claro, hombre, pues esa es la vida del autónomo inicial realmente. O sea, luego, ¿qué pasa? Que empiezas a contratar, a coger, a tener plantilla, a tener gastos y tal, y estás generando 5 o 6 veces más, pero a tu bolsillo no están llegando 14.000 euros mensuales, ni muchísimo menos. Tú estás pagándote un salario, que está bien, que no se vive mal, ni mucho menos, pero no te está entrando esas cantidades tan grandes de dinero y estás ejerciendo una grandísima responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que luego está la fase 3, que es a la que aspiramos y queremos llegar todos, ¿no? Que yo espero llegar algún día, evidentemente, que es en el que estamos con un margen de beneficio brutal y ya pues me puedo permitir otras cosas. Pero ahora digamos que estamos en esa fase tan mediocre, ¿no? Tan mediana, que lo que te impide es pagar muchos más impuestos, generar riqueza y generar para las familias, pero realmente tu bolsillo no lo ves repercutido como todo lo que se está haciendo, ni muchísimo menos. Así que es un análisis. No, muy curioso y me encanta también que lo traslades a la audiencia. Nos queda ya muy poquito tiempo. Sí que quiero preguntarte con curiosidad, ya no tanto en Sanideco y cómo fue el episodio en que se va la luz,
poco al sector. ¿Cómo puede afectar eso a una industria, por ejemplo, de cerámica? Ya digo, no a tu perfil a lo mejor más de que incluso no sé si te estabas trabajando ese día. No, ese día no. Claro, porque en muchos sitios en Valencia no, pero a lo mejor sitios... Lo que es para una producción de una fábrica de cerámica, horas y sin saber hasta cuándo. Sí, pero lo malo es arrancar, no, pero al final, en normas generales están lo de los sistemas de emergencia, que normalmente lo que son las fábricas como tal lo tienen muchos, pero aún así el que ha tenido que paralizar, cambiar todo lo que es es una locura. O sea, las pérdidas. El otro día vi que había un artículo hablando de esto, no lo llegué a abrir, pero sí que había algo. Pero yo creo que han sido pérdidas bastante grandes económicas, porque paralizar una producción para luego arrancarla es muy costoso. Eso es muy costoso. Así que al sector cerámico, entre los aranceles de Estados Unidos, la parada energética y la madre que los parió, está sufriendo un momento que hay que tener en cuenta. Y que habría de tener en cuenta, pero además con medidas, porque yo creo que debe ser así y es un sector muy importante dentro de la economía valenciana. ¿Pero quién va a pagar esas medidas? Nosotros. O sea, al final esto es una rueda. Todas esas medidas que se vayan a hacer para apoyar, al final sale todo del mismo sitio, de nuestros impuestos. Y tampoco te creas que va a cambiar mucho. Mientras que esto es una empresa privada la que ha ocurrido todo este... Que yo sepa, al final es que no como todavía, es que como tampoco te creas que... Ni lo tenemos claro y no sé si lo tendremos. No se sabe exactamente lo que ha ocurrido todavía, ¿no? Si no me equivoco. No. Entonces, por eso mismo, es increíble que en este año que vivimos, que todavía no se sepa qué ha ocurrido. Bueno, no se quiere decir lo que ha ocurrido. O no se sabe o no lo que está claro es que, claro, no lo tenemos, ni lo sabemos. Pero bueno, sí, ha afectado a nivel económico, habrá afectado muchísimo a la industria. Y por supuesto que también pues retrasa cosas que habían, y todo lo que son retrasos es pérdidas económicas también. Uh-huh. Pues Eyad, no sé si quieres darnos algún último mensaje, alguna última reflexión. Los micros de La Tarde con Marina están abiertos para ti siempre. Pues como siempre digo que vengo, siempre un honor estar aquí con vosotros. Espero poder repetir y disfrutar de estos momentos. Y nada, seguimos adelante y esperemos que no nos quiten la luz otra vez. Hombre, cruzando aquí, los dedos estamos. Aquí menos mal que no se trabajaba tampoco, si no esa tarde no hubierais venido directamente. No, la verdad es que tuvimos suerte. Eyad Chapsouth, desde Sanideco, un placer contar contigo siempre que vienes. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que paséis una buena tarde, hombre. Chao, chao.